usted abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a estar leyendo 3 versículos por el momento. Y dice de esta manera, es un pasaje muy conocido por todos nosotros, y quizás usted habrá escuchado muchas predicaciones al respecto también. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y no lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Grábese, muchacha, es muy importante. Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Servía a la mujer de Naamán. ¿Usted encuentra títulos ahí? ¿Usted encuentra alguna profesión ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Servía. Muy bien. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La palabra de Dios nos está hablando aquí de un hombre llamado Naamán. ¿Qué significa Naamán? Es interesante, porque ahí dice que era un hombre valeroso, ya que tenía varias actitudes, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa Naamán? Naamán significa agradable. Nos dice la Escritura, el relato que hemos leído, que era general del ejército de Asiria, un varón grande delante del rey Ben-Hadad. Debería ser un hombre muy fuerte, me imagino, con gran corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era tenido en gran estima. Aparte de eso, dice que Jehová de los ejércitos lo había utilizado para darle victoria a su pueblo. Era un hombre valeroso en extremo, pero había un detalle en su vida que vale la pena resaltar, y que es la lepra. El término hebreo, que tradicionalmente se traduce por lepra, es zarat, y aparece en 8 pasajes del Antiguo Testamento. La lepra es una enfermedad conocida como enfermedad de Hansen. ¿Por qué? Se trata de una enfermedad con historia. Una historia de ser un mal incurable, mutilante y a la vez vergonzoso. Tener una enfermedad como esta, antiguamente, condenaba a una persona a ser considerada como inmunda. No podía vivir en medio de la sociedad, tenía que estar totalmente apartado de las personas, en un lugar específico para los leprosos. Ahora imagínense una situación como esta. Estamos hablando de un hombre que era general del ejército, pero un hombre que tenía quizás de todo, no le faltaría nada, pero tenía una condición que realmente era vergonzosa para aquella época. La lepra o enfermedad de Hansen, llamada así por el doctor Gerhard Hansen, quien descubrió el agente de esta enfermedad. Por eso se llama así, en honor al doctor que descubrió la enfermedad. La lepra es una de las enfermedades más mencionadas en la Biblia. Son famosos los relatos de Jesús que curó a personas con esta enfermedad, devolviéndole no solo la salud, sino también una calidad de vida, y las personas curadas volvían a tener una vida normal. Ahora veamos cuáles son los síntomas de la lepra, porque esto es importante. Usted dirá, bueno, pero nosotros no tenemos lepra hoy en día. Bueno, no las tenemos físicamente,
pero sí hay mucha lepra en el corazón. Entonces veamos cuáles son los síntomas que dañan, que afean a una persona con lepra. Los síntomas son: la lepra afecta toda la piel y los nervios. Si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes de la piel, los nervios, las extremidades y también los ojos. Daban a la cara un aspecto de león. Fíjense en las diferentes lepras ahí. Por la que la enfermedad se llamó leonina. Como también producía hipertrofia semejante a la piel de un elefante, y también se llamó elefantitis. Era una enfermedad muy conocida en el Medio Oriente. Si ustedes recuerdan de Job, cuando Job tenía una enfermedad, la enfermedad de él era elefantitis. Era, si usted mira los elefantes, no sé si tuvo la oportunidad de verlos en persona, quizás en el zoológico, o por lo menos en fotografía, usted sabe que el elefante tiene la piel rugosa. Y al tener la piel rugosa, cuando toca piel con piel, debajo se forma una llaga. Y eso trae picazón, trae molestias. Por eso dice que Job tenía que agarrar un tiesto de maceta para poder aliviarse ese picazón que tenía. Así que póngase usted en el lugar de estas personas. Triste, feo. Ahora, la lepra fue una de las primeras enfermedades descritas en el mundo antiguo, caracterizada por cambios muy severos en el aspecto físico de los enfermos. Daban a la cara un aspecto de león, como dijimos, producida por la piel de elefante y también que se llamó elefantitis. La enfermedad se caracterizaba por su evolución crónica y progresiva y habitualmente por su incurabilidad. O sea que la persona que tenía lepra estaba ya, me imagino, aterrorizado de saber si iba a volver a tener una vida normal. En la época del Antiguo Testamento, los leprosos vivían apartados de la sociedad. Por lo que leemos en la palabra de Dios, Naamán no vivía apartado de los leprosos. Porque en el pasaje que hemos leído, no se nos dice a nosotros que él estaba apartado, sino que él estaba ¿dónde? Era general del ejército y estaba bajo el rey Ben-Hadad. Ahora recordemos que Naamán no era israelita. Y aquí viene lo grande y misericordioso de Dios. Dios siempre desea tener compasión de los que no son judíos. Aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para llevarlos al conocimiento del Dios verdadero. Y este es nuestro Dios, el que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos también. Aquí tenemos a un hombre que poseía lo que muchos desean hoy y que van detrás de la grandeza, porque parece que los títulos nos dan fama, porque parece que si yo tengo una posición también me da fama, entonces puedo ser grande y más grande que los demás. Sin embargo, había un pero para este hombre con toda su grandeza. ¿Por qué? Porque también hay un enorme pero para la raza humana. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ahí está el pero leproso. Naamán, a pesar de ser valiente en extremo, un general, a pesar de todo esto, cada éxito que él lograba en el campo de batalla se veía empañado por la terrible realidad de su enfermedad. Así es también con las personas hoy en día, exactamente lo mismo. Tristemente, muchos de los pecados de esta sociedad
dentro de los muchos pecados, hay uno que resalta mucho en estos días y que se llama envidia. No se ve por fuera, pero es una lepra que está muy alojada, muy dentro. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible, prestemos bien atención a la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Es vida de la carne, mas la envidia es ¿qué? Es carcoma a los huesos. La envidia es conocida como las termitas. ¿Cuántos tuvieron termitas en la casa? ¿Nadie? Sí, ¿no? ¿No es cierto? Es normal. Nosotros una vez que tuvimos una oportunidad de vender una casa, lo primero que hacen, que vienen la inspección para ver si los compradores pueden comprar porque la casa está en buen estado, etcétera, etcétera. Y resulta que encontraron termitas en la casa. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Ahora, cuando vienen ellos para inspeccionar las termitas y para exterminarlas, porque ¿qué hacen las termitas? Es un insecto tan chiquitito que no se ve, pero ¿cómo destruye? Carcome toda la madera. A veces se ve hasta el polvo ahí de la madera. ¿Qué hacen ellos? Ponen una carpa grande, uno no puede vivir ahí en la casa, tiene que desalojar por unos días, 2 días, ahí fumigan todo y después uno puede volver. Bueno, imagínense lo que es carcoma a los huesos. Si las termitas son conocidas por ser capaces de causar una gran cantidad de daños en las propiedades, así es la envidia. Es capaz de causar una gran cantidad de daños espirituales. Y la Biblia especifica ¿dónde? Los huesos. Quiere decir que la envidia le quita calcio a los huesos. Yo no sé usted, pero como yo voy entrando en edad, cuando voy al doctor, el doctor me dice, usted tiene que ir y hacerse densidad de los huesos. ¿Usted sabe lo que es eso? Con un aparato le revisan todos sus huesos y se dan cuenta si usted tiene calcio o no tiene calcio. ¿Por qué? Porque es sumamente importante para las personas arriba de 50 de tener calcio en los huesos, porque si se cae es fácil quebrarse uno y después no hay remedio. Ahora imagínese una termita, imagínese la envidia carcomiendo nuestros huesos, ¿cómo quedaría nuestro cuerpo? Pero encontramos un pero maravilloso, porque cuando hay un pero que es contrario a nosotros, la Biblia siempre nos da una respuesta maravillosa. Y encontramos un pero maravilloso en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús puede intervenir a nuestro favor? ¿Cuántos creen que Jesús está esperando que nosotros volvamos arrepentidos, que reconozcamos aquella lepra que hemos contraído en nuestro estilo de vida, pero que ahora ya no lo queremos porque sabemos que nos afea, que nos daña, que no nos sirve? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Se acuerdan que le dije se acordaban de la muchacha? Muy bien. La cual servía a la mujer de Naamán. O sea que hacía las tareas de la casa, esta jovencita. Esta dijo a su señora, preste atención: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Naamán. Pero no fue y se lo dijo a él, se lo dijo a la esposa. Y le dijo, bueno, si él va del profeta, ¿quién era el profeta en ese momento? Eliseo. Si él va del profeta, quiere decir que esta muchacha conocía muy bien quién era el profeta, cuáles eran sus capacidades, cuál era el Dios de Eliseo, cuál era el Dios de ella, y entonces le da un buen consejo. Fíjense en lo que es acercarse a una persona correcta. Una muchacha, dice ahí,
No sabemos el nombre, no sabemos la edad, lo que sí sabemos es que estaba cautiva. Eso sí lo sabemos porque lo dice. Y estaba lejos de su hogar. Quizás esta muchacha era muy insignificante para los hombres, pero para Dios, no. Porque Dios la utilizó. A Dios no se le escapa a ninguno de nosotros. ¿Sabe que Él sabe cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza y yo no lo sé? Y es mi cabello, es mi cabeza, pero yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios siempre tiene su mirada en aquel necesitado. Dios siempre tiene su mirada en aquel que puede bendecir a otra persona. Vivimos en la época de los grandes eventos. Si no se hace un gran encuentro con mucho ruido, con muchas multitudes y con gran propaganda, parece que no tiene valor. Pero qué maravilloso es que Dios le agrade hacer grandes cosas con personas sencillas. Usando siervos pequeños y desconocidos como esta muchacha. ¿Acaso la Escritura no dice Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios? Dios usa y usará a aquellos siervos suyos pequeños y desconocidos para la multitud. Pero que se atreven a decir lo que saben, lo que oyeron, lo que creen, lo que vieron. Una muchacha que ayudaba en los quehaceres domésticos. La mayoría de las personas creen que están trabajando en un lugar solamente para ganar dinero. Y usted no está en su trabajo solamente para ganar dinero, aunque eso es parte de la verdad. Pero Dios le colocó justamente ahí para que usted sea su vocero. Para que usted predique que el reino de los cielos ya está en nuestro medio. Y que hay un Dios grande que resuelve las necesidades de las personas. Para eso estamos en el lugar que estamos. No estamos vacacionando en esta tierra. Tenemos un propósito específico de proclamar las grandezas de Dios para que el mundo pueda ser salvo. Ahora usted imagínese la escena. Un hombre que contaba con recursos económicos. Sin embargo, ni su dinero, ni su Dios habían podido curar su enfermedad. Ni siquiera las relaciones humanas que tenía habían podido hacer nada por él. Este hombre ni se imaginaba que una simple muchacha, sin ningún conocimiento de medicina, le daría la solución a su problema con un comentario bien simple. Sencillo, que ni siquiera él se lo dijo a la esposa. Si tan solo rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, tendría su milagro. Qué palabra de esperanza para una persona necesitada. ¿Cuántos creen que el tiempo de los milagros no ha pasado? El tiempo de los milagros está vigente para todo aquel que necesite un milagro. Lo único que tiene que hacer es alzar los ojos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque Jehová es tu guardador desde ahora y para siempre. La persona que le entrega al Señor la lepra que está robando las victorias espirituales, como la incredulidad, la duda, la desconfianza, la envidia, recibe el milagro. ¿Por qué? Porque se lo entrega al Señor. Señor, reconozco que tengo estas cosas, ya no las quiero, no me han servido. No tienen valor. Espero un milagro de parte tuya, una sanidad interior. Y uno recibe el milagro. Pero escuche bien, porque para recibir un milagro no debemos recurrir a la persona incorrecta. Ahí está. ¿Qué hizo Naamán? ¿A quién iba? ¿A quién le daba culto?
Naamán? A su Dios, porque ese era el que conocía. ¿Cómo se llamaba el rey o el dios de Naamán? ¿Saben cómo se llamaba? Rimón. ¿Qué significa? Ahí se los voy a mostrar. ¿Qué significa Rimón? Fulminador. Naamán y su rey tenían la costumbre de postrarse y adorar a este dios. Y este dios era el protector de las tormentas, de la lluvia, de los relámpagos, del trueno, y era destructor de las cosechas. Pero como dios de la fecundidad recibía adoración. Sin embargo, a pesar de confiar en el dios Rimón, este dios no hizo nada por Naamán. Nada. No recibió el milagro porque fue a la persona incorrecta. Naamán visitó a otra persona incorrecta. El rey de Naamán le dio cartas para que fuera el rey de Israel. Y cuando el rey de Israel leyó la carta, leamos lo que dijo. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. A veces nosotros también vamos a las personas equivocadas en busca de ayuda, ¿o no? Muchas veces. Mi comadre me va a resolver el problema. Si mi problema es físico, yo tengo que recurrir al doctor, ¿o no? Si específicamente mi problema es del corazón, ¿dónde voy a ir? ¿Al doctor de cabecera? No, tengo que ir al cardiólogo. No porque el doctor de cabecera no sepa, pero el cardiólogo es especialista. Aquí estoy perdiendo mi tiempo, aquí estoy ganando mi tiempo. En mi caso, yo por varios años, y ustedes son testigos de esto porque ustedes me vieron entrar por esa puerta, muchas veces rengueando. En mi caso, yo tenía problemas de ácido úrico. Ahora, el problema de cabecera me estaba tratando, pero nunca me dio la solución. Y más de una vez tenía que ir a emergencia, porque todas las comidas saludables para el ácido úrico o la gota, como usted la conozca, toda la comida saludable es malísima. Usted no puede comer salmón, porque es malo, puede comer espárragos, no puede comer lentejas, no puede comer mucha espinaca, no puede comer carne, no puede comer muchas proteínas. O sea, que todo lo saludable es malísimo. No puede comer harinas, hay un montón de cosas que no se pueden comer. Entonces, basta que usted coma un pedacito, digamos shrimp, es la muerte. Langosta, ni hablemos. No se puede. Pero una vez se me ocurrió comer salmón con espárragos. ¿Sabe dónde fui a parar? Derechito a emergencia. Porque es un dolor, hermanos, un dolor que el que no lo sufrió no tiene ni idea. Hay personas que le da solamente en un dedo del pie. Y ahí sufre el dolor. Pero a mí me daba en todo el empeine o me daba atrás en el talón y por eso es que no podía caminar y tenía que entrar rengueando. Pero es un dolor, hermanos, que no es que va y viene, es constante. Ni siquiera la sábana puede tocar el pie del dolor horrible que es. Y si usted está en un lugar cálido, es peor. No puede tener zapatos cerrados, no puede estar en un lugar donde haga mucho calor, tiene que tener el pie siempre frío. Hasta el doctor le aconseja que se ponga hielo. Ahora, el doctor de cabecera, él descubrió, a través de los análisis de sangre, cuál era mi problema. Y cada vez que yo iba a emergencia, después tomaba una cita con él para decirle. Pero no me dio la solución, hasta que hice una cita con el reumatólogo. Y usted se pregunta, ¿por qué con el reumatólogo? Le voy a decir por qué. Porque el ácido úrico, hermanos, con el tiempo, da artritis en todas las coyunturas. Y se comienza a deformar los huesos, las uniones. Entonces tiene que tener un tratamiento.
para eso, porque ya el mío estaba muy, muy elevado. Lo mínimo es tener 2 puntos y algo, no sé si 3 o algo así, y yo llegué a tener hasta 5 puntos. Estaba demasiado elevado. Pero cuando entonces yo hice la cita con el reumatólogo, una sola pastilla que tomo todos los días, ahora puedo comer shrimp, ahora puedo comer lentejas, que me encantan las lentejas, y ahora puedo comer un poco de todo. Y él me dijo, el doctor, no se preocupe, si en esta semana comió salmón, entonces no coma más. Hasta la próxima semana, si usted quiere probar un poco de carne. Ese es el cuidado que tiene que tener. Y efectivamente, dio con la tecla. ¿Por qué? Porque era la persona correcta. ¿Cuántos hay bien intencionados en nuestra familia que nos quieren dar soluciones? Y están bien intencionados, pero déjeme decirle algo, que el infierno también está lleno de personas bien intencionadas, que no nos ayudan para nada. Para nada. Yo tenía una amiga y una hermana en Cristo, que la conocí hace muchísimos años. Cuando nosotros ni éramos pastores, habíamos hecho amistad. Y bueno, nuestros hijos jugaban juntos, salíamos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ella se tomó el papel de la madre de mis hijos. ¿Usted sabe? ¿Usted no tiene una amiga así o una comadre así? ¿Que le quiere gobernar la vida de sus hijos? ¿Y hasta le quieren decir cómo se vistan? ¿Sí la tienen o no la tienen? ¿O solamente yo la encontré? Bueno, yo la encontré. Usted también lo cree. Somos 2 ya que la encontramos. Los demás no sé si estarán diciendo la verdad, pero bueno. Yo la encontré. Resulta que a tal punto que ella quería ordenarle a mis hijos cómo vestirse, quería ordenarle a mis hijos qué era lo que tenía que hacer. Y mi pregunta era, pero si Dios me dijo que yo soy la madre, ¿no? ¿O no? ¿Soy yo la madre o no? Bueno. Y un día recuerdo que yo le compré una cadena de oro a mi hijo para su cumpleaños. Cuando ella la vio, mi hijo se la mostró y ella la vio. Lo primero que hizo, escuchen, en vez de decirle feliz cumpleaños, qué bueno que tu mamá te compró una cadena, te queda muy bien, te luce. No, fue a tocar la cadena para ver cómo era de gruesa. Ahora la pregunta es, cada cual compra lo que puede comprar. Si a usted le gusta grueso, pues gaste más dinero. Si yo no puedo comprar grueso, gastaré menos dinero. Entonces muchas veces hay personas que se entrometen sin que nosotros le pidamos ninguna opinión. Y tenemos que tener cuidado. Si mi problema es legal, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Al pastor de la iglesia? No, si de leyes no sabe nada. Tengo que recurrir a un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado está al día con las leyes y entonces me puede aconsejar. Ahora, si mi problema es espiritual, ¿a quién voy a ir? ¿Al abogado? No, el abogado no me va a saber aconsejar. Tengo que ir a un consejero espiritual. O sea que yo tengo que dirigirme a la persona correcta. Pero nada más no hizo eso, porque no conocía todavía a la persona correcta. Ahora, para recibir un milagro de Dios, solamente nosotros necesitamos creer. No necesitamos dinero, no necesitamos caminar de rodillas, no necesitamos encender velas, no necesitamos nada de eso, necesitamos solamente creer. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 8 y 9 dice, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fue necesario que Naamán fuera hasta donde estaba el profeta para recibir lo que necesitaba. Él se movió en fe, lo buscó y escuchó sus palabras. La mujer del flujo de sangre fue movida por fe para tocar el manto de Jesús. Había gastado todo lo que tenía en médicos, no le había dado resultados. Ella escuchó que había un tal Jesús que sanaba, pero a ese Jesús le seguía una multitud. Y ella tenía que abrirse entre la multitud para poder tocar el manto. No fue cosa fácil.
Pero su fe era tan grande y su deseo de ser sanada que ella se abrió entre la multitud y pudo tocar el manto de Jesús y recibió la sanidad. 2 ciegos gritaban diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y recobraron la vista. Si usted se encuentra hoy aquí y es movido por fe y vino a buscar a Dios y escuchar su palabra, ya va a recibir usted su milagro. Porque el que busca, encuentra. El que golpea, halla. Antes confesábamos destrucción para nuestro matrimonio, ahora confesamos victoria. Nuestras palabras tienen poder. ¿Ustedes se acuerdan? Yo siempre les digo a ustedes que tenemos una oficina central en nuestro cerebro. Hay una glándula que está en esa oficina que es la principal. Esa glándula se llama pituitaria, recibe toda la información de parte nuestra. Esa glándula con el tiempo va decreciendo. Ustedes saben que las hormonas con el tiempo van cambiando, ya no tienen la misma vitalidad de cuando uno es joven. Entonces, cuando uno le manda una información, hermanos, aparte de verbalizarla, y la escucha el enemigo enseguida toma esas palabras y comienza a echar leña al fuego. ¿Ustedes entienden esa expresión de echar leñas al fuego? Cuando un fuego está encendido y le echamos más leña, arde más todavía. Entonces, si yo verbalizo esas palabras, las cosas no funcionan, el enemigo toma esas palabras. Yo ya le mandé mi información al cerebro, a la oficina central, y la oficina central le dice al resto de mi cuerpo: esto ya no funciona. Y eso es lo que nosotros obtenemos. Si, por ejemplo, nosotros decimos: ay, bueno, confesamos que nunca voy a salir de estos problemas financieros, nunca voy a salir de ese problema, porque yo misma me lo estoy confesando. Yo tengo que declarar la victoria en Jesús, en el nombre de Jesús, que Él me va a dar la habilidad, la inteligencia, los medios y va a poner personas a mi alrededor para que yo pueda salir de esas circunstancias tan difíciles. Antes veíamos a nuestros hijos perdidos, ahora los vemos entregados en el Señor. Quizás no los vemos con nuestros ojos físicos, pero lo verbalizamos, lo creemos, lo hablamos todos los días, todos los días, todos los días. Y quizás ni seamos testigos oculares nosotros de ver el cambio de nuestros hijos. Pero lo que nosotros oramos, Dios no se lo olvida. Dios lo tiene presente y a su tiempo Dios contesta la respuesta a nuestras oraciones. La clave para recibir un milagro es obediencia y fe. ¿Es así o no es así? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió. ¿Quién es él? Naamán. Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. ¡Wow! Eliseo le dijo que se zambullera 7 veces. ¿Por qué 7 veces y por qué no 2 veces? ¿O por qué una vez? ¿Por qué 7 veces? Vamos a ver. La desobediencia es una lepra que no se ve en la piel, pero que está en nuestro interior. Eliseo le mandó un criado para que le diera el mensaje. No fue él mismo a darle el mensaje, sino que mandó a un criado de él. Le dio una orden y le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Ahora, yo me pregunto, ¿qué humillación habrá sido para este general, no? Tenía que bajar de su carro, tenía que despojarse de su ropa, tenía que ir al Jordán, el Jordán no era un río limpio, tenía que meterse ahí. Como que no entendía mucho, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, es diferente. Y quería que se lavara 7 veces en el Jordán porque Dios estaba cambiando el orgullo de este sirio. Ahora entiendo, ahora se me hace más claro. Pero Naamán interpretó el mensaje del profeta de impropio a su persona.
Una persona de esa categoría viviendo en un palacio. Imagínense cómo iba ahora a bañarse en un río, y un río que ni siquiera tenía agua cristalina. ¿Y lo tenía que hacer una vez? No, lo tenía que hacer 7 veces. Entonces él mismo dice, pero ¿no había ríos mejores? El río de Damasco, de Habana, de Farfar, que este cenagoso Jordán. Claro, yo. Cuidado. Por favor, tengan cuidado de lo que van a decir, ¿no? ¿Cómo ustedes me van a mandar ahí? No, yo tengo que ir al otro, al que es cristalino. Que pongo mi mano y me veo los 5 dedos. Ahí. ¿Acaso no podía ese general haber tomado un baño en la casa? Esas son todas las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el Jordán? ¿Por qué 7 veces? Este Naamán se enojó y se sintió ofendido. Quizás yo no lo critico, porque a lo mejor en el lugar de él me hubiese ofendido yo también. Dice el relato bíblico que sus criados, al verlo enojado, se acercaron a él y le dijeron, como que lo hicieron recapacitar: ¡Hey, wake up! Mira, acá hay un milagro que te está esperando. Así que si tú quieres recibir ese milagro, despiértate, escucha. Y le dijeron con amor, porque parece que le tenían mucho aprecio: usted no a todos le dice Padre mío. Y estos le dijeron: Padre mío, ¿no lo harías para recobrar tu salud? Lávate y serás limpio. Era tan solo creer en la palabra de Dios a través de este siervo. Ahora, yo me imagino que para Naamán fue difícil, muy difícil, humillarse en presencia de sus inferiores. No fue fácil. No solamente escuchó a sus criados, sino que obedeció a Dios a través de las palabras del profeta. Se sumergió 7 veces. Número de perfección, ahí está el 7. Número de perfección. Naamán no permaneció en la tumba de agua, salió una nueva criatura y su carne se volvió limpia como la de un niño. ¡Qué milagro! Por obedecer. Esto a mí me enseña mucho. El profeta sabía que el Señor acabaría la obra comenzada en el corazón de Naamán y que lo llevaría a su tiempo a romper con los lazos de la idolatría. Cuando el Señor quiere operar un milagro en nosotros, ¿cómo nos enseña? Para recibir un milagro debemos derribar nuestra forma de pensar. Segunda de Reyes 5:12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán, yo creo que él con su posición creía que al visitar al profeta, el profeta iba a salir, iba a invocar el nombre del Señor, le iba a colocar sus manos, ¿verdad? Tocaría el lugar afectado y sanaría. Escuche bien, los milagros operados, mis hermanos, no son específicamente por una persona determinada. Cualquiera de nosotros podemos orar por un enfermo e imponer manos, porque ni usted ni yo obramos sanidad en nadie. Es la mano de Dios, el poder de Dios que obra. Cuidado con enorgullecernos nosotros de decir, yo impongo manos y la gente cae, yo impongo manos y la gente se salva, yo pongo manos y la gente es sana. Porque el único que merece toda la gloria y la honra se llama Jesucristo. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Nosotros solamente obedecemos a sus mandatos. Nada más. Nada más. Y creo que esto lo tendría que aprender este general del ejército. Él iba cargado de oro.
para pagar su sanidad, porque lo tenía, no le faltaba. Sin embargo, fue curado gratis. Fíjense cómo obra el Señor. Naamán esperaba un gran tratamiento para la cura y le recetaron unos simples baños en un río simple y sucio. ¿Qué tal? Es la obediencia que nosotros tengamos en la palabra de Dios, que Él ha decretado sobre nosotros, y perseverar en la conquista de nuestro milagro. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Cuando Naamán salió enojado, pero Dios usó a sus criados para hacerle entender que no era como él pensaba, porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del ser humano. No fue en la primera vez que quedó limpio, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la séptima vez. Esto me enseña a mí que yo tengo que rendirme y tengo que perseverar para conquistar mi milagro. Tengo que perseverar para conquistar mi milagro. Tengo que perseverar para conquistar mi milagro. ¿Cuál es el milagro que queremos ver en nuestras vidas? ¿Cuál es? Tengo que perseverar hasta que yo reciba ese milagro. Naamán hizo algo que todo ser humano debe hacer, y es la necesidad de adoración. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15a, dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Cuál fue la reacción de Naamán a su curación y purificación? ¿Cuál fue? Volvió a Eliseo a mostrarle su gratitud. También volvió a agradecer a Dios por su sanidad. Naamán había llegado a conocer al Dios verdadero. Reconoció que todos los demás dioses eran puramente ídolos, que no hacen nada, absolutamente nada. No pueden sanar porque murieron. No pueden dar salvación porque murieron. Habrán sido personas que habrán hecho el bien en esta tierra, pero después, una vez que pasaron por la muerte, ya se les acabó. Ya no pueden hacer ningún tipo de milagro más que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Una vez, visitando los familiares de mi esposo en Italia, era la primera vez que él los veía. Ahí los conoció después de tantos años, porque sus padres no viajaron a Italia mientras él vivía con sus padres. Ellos no hicieron ningún viaje a Italia. Después, cuando él se puso de novio conmigo y lo llamaron para hacer el servicio militar en Italia, él decidió no ir, y entonces lo tenían como desertor y no podía pisar Italia porque si no lo llevaban al ejército. Pero después, ya nuestro hijo el menor tenía 25 años, decidimos ir los tres a Italia a conocer su familia, que él no la conocía, y llegamos ahí. Entonces una de las primas de mi esposo me pregunta a mí: ustedes en su religión no tienen santos, no tienen santos, ellos no dicen ídolos, ellos dicen santos. No, le dije, nosotros en realidad no los tenemos. Pero ustedes se llaman santos. No, somos justificados. Traté de explicarle que nosotros no éramos personas, una vez que moríamos y ya se terminó, ¿no? O sea que no podíamos hacer ningún tipo de milagro. Entonces yo traté de explicarle a ella: los santos fueron personas que hicieron una obra buena en esta tierra. Por ejemplo, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que hizo muchísimas obras buenas. Después la canonizaron y la hicieron santa, pero es una mujer que pasó por la muerte como cualquier otra. Si tenemos, por ejemplo, la Madre de Jesús, María, también. Ella murió y ya no se sabe más nada. La Biblia no dice más nada, ni siquiera dónde fue enterrada. No sabemos nada. Y fue una mujer que, bueno, Jesús se crió en un buen hogar,
en un hogar donde le enseñaron valores, le inculcaron valores, etcétera, etcétera. Dios la escogió para que trajera a su hijo al mundo, o sea, cosas buenas tenía que tener María, y la familia, etcétera, etcétera. Pero una vez que murió, ya está, ya se terminó su periodo y se acabó. Entonces yo estaba tratando de explicarle todo esto, pero ella como que no me entendía. Entonces le dije, bueno, mira, pongámoslo de esta manera, quizás lo puedas entender mejor. Yo estoy muerta, tú me conoces, y vienes y te arrodillas y me pides que yo te opere un milagro. ¿Saben cuál fue la respuesta? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cómo voy a hacer eso yo? Bueno, es exactamente lo mismo con los demás, no hay ningún cambio. Entonces se dio cuenta que realmente es tiempo perdido pedirle a alguien que no nos puede hacer ningún milagro. Y esa fue una de las cosas que creo que Naamán entendió, porque si él adoraba a ese dios, a Nimrod, y no le hizo milagros, y ahora viene y está en el dios de Eliseo, que para él en ese momento era el dios de Eliseo, el dios de la criada, y vio que sí le pudo hacer el milagro, por supuesto que tenía que ser demasiado tonto para no entender a qué Dios escoger. El mismo Dios de Naamán es el Dios de los verdaderos milagros y está aquí. ¿Usted cree que Él tiene un milagro para usted? Sí, Él lo tiene para mí también. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Me ha hecho milagros en el pasado, pero sigue haciendo milagros en el futuro y seguirá haciendo milagros en el futuro y en el presente también. Y escuchen esto porque yo sé que a ustedes les gustan mucho las historias y la quiero compartir con ustedes. Una mujer muy humilde vivía con su nieta que estaba enferma. Como no tenía dinero para llevarla a un médico, a pesar de su esfuerzo en hacer todo lo posible para que sanara, la niña empeoraba cada día. Con mucho dolor y tristeza en su corazón, decidió dejarla sola e ir a pie hasta el pueblo más próximo en busca de ayuda. En el único hospital público de la región, le dijeron los médicos que no podía trasladarse hasta su casa, que ella tenía que traer a la niña para examinarla. Desesperada por saber que su nieta no conseguía ni siquiera levantarse de la cama, se retiró y al pasar por una iglesia decidió entrar. Algunas señoras estaban ahí arrodilladas en la iglesia. Ella también se arrodilló. Escuchó las oraciones de aquellas mujeres y cuando tuvo oportunidad también alzó su voz y dijo: escuche esta oración tan peculiar, porque de aquí podemos aprender mucho. Hola Dios, yo soy María. Fíjese, Señor, no le conocía. ¿Se dan cuenta? La mujer no conocía a Dios como su Señor y Salvador. Fíjese, Señor, que mi nieta está muy enferma. Yo quisiera que usted fuese para allá a curarla. Por favor, Diosito querido, anote la dirección. Qué oración tan sencilla, ¿no? Pero la oración de un corazón sencillo y humilde, con una necesidad, que no conoce otra manera, pero con lo que tiene, con lo que sabe, eleva su voz. Por favor, Diosito querido, anote la dirección. Las señoras que estaban escuchando se sorprendieron con este tipo de oración. Quizás nosotros también. Les sonaba todo muy raro, ya que consideraban que no era la manera de orar. María continuó. Es muy fácil, solamente seguir el camino de las piedras. Le estaba dando la dirección como llegar al Dios a su casa, ¿no? Y cuando pase el río con un puente, usted entra en la segunda calle del terraplén. Pase la tiendita, mi casa es la última cabaña de esa callecita. Las otras señoras que estaban pendientes de la oración se esforzaron por no reír.
Ella siguió. Mire Dios, la puerta está cerrada, pero la llave está abajo del tapetito rojo de la entrada. Por favor, señor, cure a mi nietita. Gracias. Y cuando todas las mujeres que estaban oyendo la oración de María pensaron que ya había acabado, María agregó: Ah, señor, por favor, no se olvide de colocar la llave de nuevo abajo del tapetito rojo. Si no, yo no voy a poder entrar en la casa. Muchas gracias. Después que María se fue, las demás señoras soltaron la carcajada y se quedaron comentando. Lo triste que es ver las personas que no saben orar. Cuando María llegó a su casa, no pudo contener las lágrimas de tanta alegría al ver a la niña jugando con sus muñecas. ¿Ya estás de pie?, le preguntó la abuela. ¡Wow! Solamente de la iglesia al trayecto de la casa. No esperó mucho, ¿eh? La niña, mirándola con una sonrisa, le contestó: Un médico estuvo aquí, abuelita. Me dio un beso en la frente y me dijo que me iba a mejorar. Usted ya sabe quién es. Él era tan hermoso, abuela. Su ropa era tan blanca y brillante como el sol. Ah, me dijo que te comunicara que fue fácil encontrar nuestra casa y que iba a dejar la llave debajo del tapetito rojo como tú se lo pediste. Esta fábula nos deja una gran lección de cómo comunicarnos con Dios, con sencillez, con lo que somos, con lo que tenemos, con la inocencia, despojándonos de todo nuestro conocimiento, despojándonos de nuestros títulos, despojándonos de nuestra profesión, de todo. No necesitamos nosotros tener un diálogo con Dios como los de un profesional de oratoria, o esas interminables oraciones que nunca llegan a los oídos de nuestro Creador. Lo que mueve a Dios es la simpleza como la de María. Para recibir un milagro no necesitamos pronunciar palabras refinadas y bonitas, solo tengamos fe. Fe tan sencillo y creamos, como la protagonista de esta historia, que Dios tiene un milagro también para nosotros. Como lo tuvo para Naamán, como lo tuvo para muchos, tiene un milagro para ti y para mí también. Pero necesitamos obediencia, necesitamos fe y necesitamos creer. Y cuando Naamán aplicó estas tres cosas y dejó de lado todo lo que él tenía, se olvidó de dónde venía, de dónde vivía, se bajó del carro que estaba bien arriba, eso quiere decir el orgullo, se desnudó de sus ropas y entró ahí, en ese río cenagoso. Y por obediencia Dios vio su corazón sencillo y humilde. Y Dios hizo el milagro. Si tú estás esperando un milagro en tu vida en esta hora, que tu corazón sea sencillo y humilde y mi corazón también como el de María. Señor, no te olvides de dejar la llave debajo del tapetito rojo, porque si no, cuando llego no puedo entrar a mi casa. Pero te doy gracias porque has escuchado mis oraciones. Gracias porque tú estás ahí aunque yo no esté. Y gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos.
y porque el tiempo de los milagros no ha pasado y tus brazos siguen abiertos para ofrecer milagros a todo aquel que quiera acudir a ti. Gracias. ¿Cuántos esperan un milagro hoy? Quizás usted no necesite el milagro de la salvación, que ese es el milagro más grande operado en nuestras vidas. Pero sí necesitamos otro tipo de milagros, milagros que quizás dañaron nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, por circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en esta vida. Y nuestro corazón se fue endureciendo y hemos sacado una imagen de nosotros mismos que no es la real. Que no es esa criatura sencilla creada a la imagen y semejanza de Dios, sino una imagen para defendernos, porque hemos sido atacados, se han burlado y ya no queremos que nos pisoteen más. Pero cuando llegamos delante de la presencia de Dios y Él nos dice que nos ama más que a nadie en este mundo, que somos de un valor incalculable delante de su presencia, que somos la niña de sus ojos, que Él dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ahí sí, ahí necesitamos despojarnos de esa dureza, de ese orgullo,